Esto ya lo hemos dicho anteriormente y lo repetiremos algunas veces más para que no quepa lugar a dudas. Este no es el primer gobierno de izquierda que ha tenido Guatemala y a cómo va la cosa, no será el último. Afortunadamente, sin continuidad partidaria como ningún otro hasta el momento lo ha logrado acá. Y sí, de los anteriores, como la administración de Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana, Álvaro Corón, de la Unidad Nacional de la Esperanza, o del mismo Alfonso Portillo con el FRG, que incluso defendió al ahora presidente electo, la diferencia ha sido que este tiene un carácter globalista. Aclaro, no me gusta el concepto progresista como lo definió la BBC, porque en general todos los candidatos pretendían una agenda hacia el progreso, al menos en el discurso. Nadie aceptaba que estábamos bien como estamos actualmente. En fin, su carácter o distinción hacia el globalismo, y sobre ello estaremos hablando el día de hoy. No cabe la menor duda que una izquierda financiada abiertamente por miembros de la oligarquía más rancia y sin escrúpulos y del capital extranjero, como fue el caso de Luis Bonán, y que además proviene de la pequeña burguesía con pigmento, claro, como lo diría alguna vez la doctora Marta Elena Casaus, de entrada no se constituye como un partido clasista ni etnicista per se. Además, estas tendencias en estas elecciones quedaron prácticamente fuera de combate. Dejaron de ser representativas en términos de preferencia del voto. En fin, esta izquierda tiene el tono rosa al que hacía referencia el finado Mario Roberto Morales. Un tono más conciliador con el capital, pero a su vez más cercano a los grandes hitos de transformación social, como por ejemplo la llamada agenda inclusiva, la transformación del sistema educativo y vaya la agenda feminista. La idea es llegar a ese formato de gobierno mundial al que la Agenda 2030 aspira. Si observamos con más detenimiento la persistencia de Sandra Torres en tres elecciones con esta y de cómo llegó a un segundo lugar en esas ocasiones, veremos que el factor determinante fue el clientelismo, el mismo que usó Álvaro Colón, el cual iba a asegurar la reelección de la UNE en el 2012. Pero si no hubiera sido por la minucia de que la ungida era la esposa del presidente en funciones en aquel momento. La fórmula del clientelismo se mantuvo hasta el día de hoy con matices y limitaciones. Y es a lo que seguramente acudirá Semilla en tanto que las promesas complejas se tienen que convertir en acciones concretas. Y nada más concreto que solucionar el hambre en el diario para muchos pobres. Lo del empleo, al parecer, puede caer en un segundo o tercer plano. Junto con el denodado populismo, al que seguramente acudirán con su agenda propia, la que activistas y simpatizantes desean ver y por el que en menos de un par de meses pudo obtener el apoyo para asegurar la victoria en la segunda vuelta electoral. Un hito se rompió en estas elecciones. Además de la fuerte lucha en las redes sociales que cada vez impacta más en los ciudadanos, fue el cierre de filas que hubo en todas las agencias de noticias a nivel internacional y que le daban cobertura a este evento electoral. El caso de CNN, de DW, de la BBC, de New York Times, de France 24, como cosa interesante, coinciden con Telesur. Y no creo que lo hayan hecho como los de RT.
¿Por qué es importante señalar esto? Pues bien, no es porque a estas agencias les interese la democracia ni los derechos humanos, sino porque esa visión planetaria es necesaria recalcarla en la idea de que en la más mínima expresión de esta Guatemala pequeña frente al mundo, está representando el todo. Aquí hay minorías culturales, hay minorías sexuales, que están bien representadas por quien desconoció en varios debates la existencia de una ideología de género. El clasismo étnico será sustituido por el globalismo de las minorías, la hipersegregación sectorial. ¿Cómo sabemos que eso va a ocurrir? Pues bien, aclaremos un punto en la historia. Semilla no surge de las manifestaciones ciudadanas del 2015 que dieron al traste con la presidencia de Otto Pérez Molina. De hecho, esa es la historia edulcorada que ellos nos presentan en su página web. El surgimiento de este movimiento tiene varios precedentes surgidos en la historia del posconflicto, en especial las líneas de financiamiento de la paz, la existencia de ONGs, agencias, que se dieron a la tarea de formar cuadros políticos en su idea de democracia incluyente. En fin, pasaron los años y la influencia de aquellos cuadros era marginal, más allá de que muchos de ellos pasaron a engrosar planillas de las organizaciones mismas y otros que se fueron a partidos de otras corrientes ideológicas. Hubo reclamos, varios para ser más claro, con razón. Los partidos de izquierda no pasaban de ser marginales en el escenario público con todo y la importancia que le daba el mundo académico, el mediático. Alcanzar puestos de incidencia real, al final se diluyó y se provocó con ello un fracaso de parte de todas esas agencias que dieron millones de dólares para ello. Lo acontecido en el 2015 impulsó nuevamente el mercado de las ONGs de formación política, rimbombantes análisis, focos para los líderes de extracción poco proletaria, proporcionaban la vía para formar un partido socialdemócrata nuevamente, pero con personas sin pasado partidario, pero súper convencidos de las grandes líneas de acción de la cooperación. Ambientalistas, feministas de nuevo cuño, etnicistas burgueses y demás. Todos ellos forman el partido del globalismo, de la revolución de colores, del realismo mágico en Guatemala que lleva el nombre de la primavera democrática y que en esta campaña asume el nombre de Florecerás Guatemala. El globalismo en su versión local es el victimismo alcanzando el poder. Es hora de cobrar todos los agravios que se les deben a los expulsados, a las víctimas de la desigualdad. Seguro habrá ministerios que harán posible que aquel discurso se convierta en realidad, como ha sucedido en otras partes del mundo en donde el globalismo ha plantado su bandera. Luego de ver el desempeño de Sandra Torres en el debate televisivo y sus discursos, era claro que casi cualquiera que hubiera ido contra ella en la segunda vuelta habría tenido las mismas posibilidades de ganarle como lo hizo Arévalo. Entonces, el meollo del asunto estaba en llevar al candidato a esa instancia. Y es ahí donde las teorías de conspiración toman fuerza, sobre todo cuando las fuerzas del globalismo entraron a jugar con cadenas internacionales, embajadores y demás. Arévalo fue elegido en una segunda vuelta con el 58.01% del 45.1% del padrón. No me malinterpreten, esto no es nuevo históricamente. El número de votos se mantiene en ese porcentaje en las segundas vueltas electorales. Por lo que no hay que llenarse la boca con la afirmación de que esto es una victoria del pueblo. Eso no
es más válido de lo que le pasó a todos los gobernantes anteriores a él, y que al final llegaron con menos del 20% de aceptación o de aprobación, o en el peor de los casos con destituciones, como fue el caso de Serrano Elías y de Otto Pérez Molina. Aquí no se trata de tirar la sal a un presidente que aún no ha tomado posesión, pero sí de ubicar en su dimensión real, frente a la historia, el peligro que su partido puede llegar a tener en el momento que llegue a la conclusión de que es necesario movilizar a la población, como lo hizo Álvaro Colón en su momento, para que se pueda impulsar los cambios que están planteando. O que, por ejemplo, se necesite de instigadores de siempre, como fue también el caso de Vinicio Cerezo, para poder cerrar carreteras, para poder generar huelgas, para poder cerrar aeropuertos y demás. El problema de fondo de la izquierda es su vocación totalitaria, que tienen y la forman y la disfrazan discursivamente. Porque todos los demás para ellos son dictaduras, pero a sí mismos se plantean como salvadores, los representantes de la primavera.